Difícilmente se encontrará una persona que, volviendo la vista atrás, pueda contemplar una infancia ideal. Todos hemos tenido que vivir cosas más o menos malas. ¿Sí? Todos. Puede ser que uno de nuestros progenitores muriera temprano, que nuestro padre fuera alcohólico, que nuestra madre tuviera una enfermedad grave. Puede ser que hayamos sufrido falta de afecto en nuestro hogar, o que nuestros padres hayan pretendido que fuéramos perfectos, o que se nos haya maltratado físicamente, o que hayamos tenido una infancia en la cual se nos ha desatendido, o que hayan abusado de nosotros. Incluso puede que hayamos tenido que asistir a determinadas discusiones entre nuestros padres. Una y otra vez fuimos decepcionados, nos frustraron y se nos prestó muy escasa atención. Y por eso nosotros quisimos a veces vivir otra vida con otros padres. La psicología parte del supuesto de que nuestras primeras vivencias implantiles imprimieron una huella duradera en nuestra vida posterior, ¿no? Eso es lo que dice la psicología. Hoy en día sabemos que estados emocionales de excitación alteran la expresión de los genes en el cerebro. Ya el neurobiólogo y especialista Hans Markowitz ha descubierto que las vivencias traumáticas desajustan tornillos químicos en el cerebro infantil, siendo causa de una elevada emisión de hormonas del estrés y de una mayor sensibilidad a largo plazo. En la edad adulta se liberan entonces, con solo que se produzcan situaciones ligeramente estresantes, enteras cascadas de hormonas que pueden bloquear el normal flujo de la información y también de la memoria. Pero ¿qué significa todo esto para nuestra vida posterior? ¿Implican los resultados de este tipo de investigaciones que por haber tenido malas experiencias en la infancia, habríamos sido marcados a fuego para el resto de nuestra vida? ¿Que estaríamos a merced de nuestras hormonas y por fuerzas obligados a tener que vernoslas con depresiones, miedos, obsesiones y demás afecciones condicionadas por el estrés? Gracias a Dios las cosas no tienen por qué responder a este esquema. Es verdad que la moderna investigación del cerebro ha demostrado que las experiencias quedan almacenadas en el cerebro a largo plazo, pero eso significa que en nuestro espectro de experiencias no solo hay albergadas y disponibles experiencias negativas, sino también competencias básicas que son importantes a la hora de resolver problemas. No obstante, cuando nos concentramos en exclusiva en el patrón problemático, nos volvemos cada vez menos conscientes de estas competencias. Se hace entonces necesario un seguimiento terapéutico selectivo centrado en la solución a fin de poder redescubrirse los propios recursos. A veces es más útil que se oriente el tratamiento de un paciente a su situación vital futura, que no se desentierren, como huesos de una fosa, las cosas horribles que yacen ocultas en su pasado. Cuando revivimos el pasado en conversaciones e imágenes, se corre sin duda el peligro de una recaída. Se sabe que este peligro es especialmente grande cuando no se dispone de ninguna herramienta con la que poder relacionarse con los sentimientos que afloran, tales como profundos miedos, vergüenza y desesperación. Estas herramientas son las que en este libro se van a trabajar. Y para ello nos vamos a concentrar en los puntos fuertes y las fuentes de energía con las que contamos para poder enfrentarnos con éxito a nuestro pasado. Bien, en todos los demás ámbitos de nuestra vida damos por sentados que recurrir a la ayuda de un experto es lo mejor que podemos hacer cuando no lo podemos hacer por nosotros mismos,
¿no? Si nuestra lavadora se ha estropeado, vamos a tratar de repararla nosotros, ¿no? Pero si no lo conseguimos, tenemos que llamar al servicio técnico. Bien. Cuando se trata de los problemas psíquicos, parece como si opinásemos que nuestra obligación es solucionarlo todo por nosotros mismos. Sin embargo, el mismo intelecto que ha creado nuestros problemas es ahora el que trata también de resolverlos, y eso es muy difícil. Se necesita a veces una intervención externa para abrir nuevos caminos. Esto no quiere decir que tengamos que recurrir a una terapia aburrida. Bien. La infancia, por difícil que haya podido ser, no es una cosa de la que tenga que seguirse un destino fatal. Ella no acarrea forzosamente consigo que en nuestra vida posterior estemos llenos de neurosis, seamos infelices, incapaces de vivir una relación plena con otras personas. Todo va a depender de cómo nos relacionemos con nuestro pasado. Hola, Mao. Ah, de Italia. Mirá qué lindo. Hermoso. Bueno, yo tengo mis ascendientes allá italianos. Bien. Estamos acá atentos a esto que plantea esta autora, que está muy interesante, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con el pasado? No todas las personas que sufrieron un trauma en su niñez se ven luego aquejadas por padecimientos psíquicos. A veces sucede que cuando tenemos un destino difícil es cuando más fuerzas nos nacen, ¿no? Somos perfectamente capaces de influir en nuestras vivencias, ideas y sentimientos, y no somos víctimas de nuestras circunstancias. Todos contamos con los recursos necesarios para sobreponernos a todas las situaciones. Quizás algunos intentos de solución no tengan un éxito inmediato, pero no quiere decir que fracasen. Esto no quiere decir que no debamos tomarnos en serio los tormentos y las tribulaciones que una persona haya tenido que sufrir y apreciarlos en lo que valen, solidarizándonos con ella. Con lo malo no valen los eufemismos, ¿no? Si de niños fuimos víctimas, ¿no?, de abandono, de abusos, de maltratos físicos, ese sufrimiento que padecimos se tiene que tomar en consideración. Porque todo ello ha dejado huella. Los niños no son invulnerables, sus trágicas experiencias son causa para ellos de grandes sufrimientos. Pero estas lesiones no tienen por qué seguir siendo heridas abiertas toda la vida, ni que desembocar en trastornos psíquicos. Si un niño ha tenido que vivir experiencias negativas hasta la edad adulta, viéndose posiblemente perjudicado, ¿no?, sin haber conocido ninguna atención de carácter positivo, es obvio que le será difícil desarrollarse como una persona plenamente adulta. Pero este tipo de situaciones son la excepción. A menudo se piensa que un problema psíquico tiene siempre sus causas en la infancia temprana y que solo podrá solucionarse si dichas causas se conocen y son asimiladas por el afectado. Pero en algunos casos lo que acaba de decirse tiene perfecto sentido. Pero con frecuencia esta forma de ver las cosas opera como una rémora por 3 motivos. Si se busca la causa en el pasado, se puede llegar a pensar, de forma equivocada, que nada podría cambiarse por ser el pasado algo que ocurrió ya hace mucho tiempo, y el problema
tiene ahora un aspecto irreversible. Si damos por supuesto que los referentes de nuestra infancia, o sea, nuestros padres, abuelos, maestros, nos han causado perjuicios graves y duraderos, podríamos pensar que no somos responsables ni de las vivencias ni de las conductas nuestras. Y encontraríamos una disculpa para nuestra forma de comportarnos y nos consideraríamos como una víctima de nuestro pasado. Diríamos que eso que escapa a nuestro control y que no hay posibilidad de solución. Aparte de esto, siempre subsistirá la duda de si habrá desenterrado o no la verdadera causa de su problema y buceado con la suficiente profundidad en su infancia. Por ello, en lugar de excavar eternamente en la infancia, suele ser más eficaz preguntarse por causas más actuales y que se localicen en el pasado más reciente, porque ellas suministran enseguida la información necesaria para modificar la situación. Por desgracia, nadie puede garantizarle que otras personas vayan a ser capaces de entender lo que uno ha tenido que pasar. A menudo no podrán hacerse cargo poniéndose en nuestro lugar, ¿no?, de lo terrible que fue eso para nosotros. Pero nosotros podemos decidir cómo queremos relacionarnos con nuestro pasado. ¿Queremos seguir los pasos de las personas que nos maltrataron siendo niños? ¿Queremos criticarnos, rebajarnos, herirnos, descuidar nuestras necesidades, desatender nuestros anhelos? ¿O preferimos tratarnos con cariño y simpatía, apreciar lo que valemos y respetarnos? ¿Qué persona que no sea yo mismo debería mostrarse comprensiva y respetuosa conmigo mismo después de todo lo que he tenido que sufrir? Bien. Las personas enferman cada vez con más frecuencia y los trastornos mentales aumentan cada vez más. Tomemos ahora la decisión de aclarar de una vez por todas nuestra situación y relacionarnos con nosotros de forma más afectuosa. Acá la autora plantea y dice que no hay una infancia, sino muchas. Y esto es muy interesante, ¿no? Aprender que no hay una sola, sino muchas, ¿no? Hola Desiree, bienvenida. ¿No? Porque la verdad me sonó extraño, pero bueno, sí, ya lo plantea así, ¿no? Lo que experimentamos como realidad es el resultado de una focalización de la atención. Es decir, nosotros no conocemos la verdad de una situación. Dependiendo de a qué cosas dirijamos nuestra atención, eso mismo se convierte en nuestra realidad. Y esto realmente funciona así, ¿no? Ya lo dijo Jesús hace muchos siglos, muchos años. Donde está tu atención, estás tú. Nosotros focalizamos la atención en una cosa. Esto explica por qué una y la misma situación puede ser revivida de modo tan distinto por varias personas. Esto es el caso de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Determinados aspectos se perciben con más intensidad, mientras que otros pasan a un segundo plano o llegan incluso a desvanecerse del todo. En general, la mayoría de las veces nos concentramos en el problema, ¿o no?, en vez de prestar atención a los potenciales que contribuirían a la solución. Por ejemplo, si me paso el día
persuadiéndome a mí misma de que estoy demasiado gorda y de que sería por ello una persona poco atractiva, a nadie le va a extrañar que insatisfacción y el abatimiento se adueñen de mí. Nos construimos una identidad mediante nuestros monólogos internos, que con frecuencia son tan repetitivos, ¿no?, que no nos damos cuenta, no los notamos. Y justo a través de esas historias que nos contamos a nosotros mismos y que nosotros mismos relatamos a otras personas, podemos reinventarnos en todo momento. Estas historias ejercen un enorme influjo en nuestro ánimo, ya que operan como sugestiones hipnóticas. Es como si nos auto-hipnotizáramos. Bien. O sea que estamos reinventándonos sin cesar nuestro pasado. Lo que llamamos el pretérito no es una cosa estática, sino dinámica. Con gran razón, en el curso de milagros hay una lección que dice: solo veo el pasado. Efectivamente, estamos siempre viendo el pasado. En función de nuestro estado de ánimo, nuestra infancia habrá sido terrorífica o pasable. Si me siento, por ejemplo, abatida y contemplo mi pasado, a partir de esa situación de abatimiento, el pasado se me va a parecer como un tiempo lleno de desgracias. Pero si, por ejemplo, me enamoré recientemente, vienen a mi memoria acontecimientos felices y el pasado ya no me parece tan espantoso. O sea que nosotros somos los constructores de nuestro pasado. No es el pasado el que determina el presente, sino el presente el que determina el pasado. Está bueno cerrar los ojos por un rato e imaginarnos que estamos haciendo una excursión, una larga excursión, y cuando vamos de excursión nos ponemos en la espalda una mochila, y en esa mochila hemos puesto todos los recuerdos de nuestra infancia. Y imaginamos que vamos a subir lentamente una montaña y que la mochila nos pesa. Mientras vamos subiendo la montaña, sentimos acá en la espalda el peso de la mochila, pero en un momento alcanzamos lo alto de la montaña. Llegamos a la colina y el espacio se amplía, ¿no? Y llegamos a un lugar lleno de magia. Hay un lago, un árbol especial, miramos todo alrededor y encontramos un lugar donde dejar la mochila. O sea que me saco la mochila y la apoyo en el suelo. Me siento a descansar y me doy cuenta de lo agradable que es haber puesto la mochila en el suelo y que me he quitado un peso de encima. De repente se me acerca un ser amistoso, me sonríe y me entrega un regalo. Y recibo ese regalo, que es algo que me va a servir de ayuda justamente en este preciso momento. Quizás en ese momento no comprenda el mensaje del regalo, pero lo acepto y le doy las gracias. Pasado un rato, vuelvo al lugar en el que he depositado mi mochila y medito qué parte del contenido de la mochila me serviría para seguir usándolo en mi futuro y qué parte de lo que contiene esa mochila prefiero dejar atrás. O sea que voy a hacer una selección.
Me pongo otra vez la mochila y bajo lentamente hasta llegar otra vez al valle, ¿sí? Y dirijo mi atención al aquí y a la ahora. Entonces hay muchos pasados y muchos futuros, y nosotros elegimos sin cesar lo que queremos vivir. ¿No? Podemos, por ejemplo, decirnos a nosotros mismos: con la infancia tan horrible que tuve, me es imposible que pueda salir nada bueno de mí, y así justificar nuestro fracaso. Pero si lo que decido es: mi infancia fue un constante ejercicio de supervivencia, las cosas ofrecerán de pronto un aspecto distinto. Penetraremos en la fuente de nuestras fuerzas y nos vamos a valer del pasado para fortalecernos aquí y ahora. Y vamos a decidir qué significado le queremos dar a nuestro pasado. E impediremos que los terribles acontecimientos que tuvimos que vivir determinen nuestra vida. O sea que no es el pasado en sí lo que nos influye, sino el modo y la manera en que yo me relaciono con mi pasado.